Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Desde que inició el año, desde este 2021, colectivos de ciclistas aquí en la Ciudad de México hacen rodadas nocturnas cada viernes en demanda de mayor seguridad. Lo mismo sucedió el pasado viernes, pero esta vez en las redes sociales las y los ciclistas alertaron de una represión que incluyó patadas, jaloneos a bicicletas y hasta golpes. Veamos el contexto. Como cada semana, desde que inició 2021, colectivos de ciclistas salieron la noche del viernes a las calles de la Ciudad de México para demandar mejores condiciones viales. Desde la colonia Roma rodaron hasta la Nápoles para incorporarse al segundo piso de Periférico, pero los policías les cerraron el paso. Ante las protestas, los policías los golpearon. Al menos 5 ciclistas se reportaron lesionados, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana solo reconoció un lesionado por los golpes que le dieron los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito. 11 policías, incluidos 4 mandos, fueron suspendidos de sus labores mientras se investigan los hechos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en su administración no se tolerará el abuso policial y que aunque algunos manifestantes también agredieron, los policías tienen que estar preparados para no cometer ningún abuso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó una tarjeta informativa señalando que los ciclistas se molestaron por no poder entrar al periférico y que eso derivó en una riña donde hubo cohetones, empujones, golpes y jaloneos. A fines de enero, la Secretaría de Movilidad presentó un plan para proteger a los ciclistas y dar justicia a las víctimas de hechos de tránsito. Una de las medidas que se anunciaron son los operativos de patrullaje llamados carrusel para regular la velocidad de otros vehículos en 27 vialidades. Además, se anunciaron dispositivos de control de velocidad en 700 vías de acceso, el doble de las que existen, y en la instalación de la Comisión de Seguimiento Interinstitucional para dar seguimiento a los casos derivados de un hecho de tránsito. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, ¿cómo lo ves? Empiezo ahora contigo, Sara. En la Ciudad de México, pues ya varios grupos de la sociedad civil, entre ellos los colectivos feministas, pero ahora también los grupos de ciclistas, pues están enfrentándose a policías de repente y estos enfrentamientos terminan de repente en este tipo de violencia, de brutalidad policíaca que la misma autoridad capitalina ha reconocido. ¿Qué hacer? Porque de repente pues dijeron que no había granaderos y de repente los vemos nada más con otro cambio de ropa. ¿Qué hacer? Porque pues estos casos ya se han vuelto bastante frecuentes aquí en la ciudad y pues básicamente lo único que ocurre o que termina ocurriendo es que se suspende a policías y no pasa a mayores. Sí, justo también es un tema que repercuta mucho más ahora porque hay muchas más personas que están andando en bicicleta y creo que esto sí es justo alinearlo con el movimiento feminista donde a veces sí, tal vez se pasaron un poco ayer los ciclistas, pero es porque estamos hasta la madre de la violencia y la inseguridad vial que uno vive en bicicleta en la Ciudad de México. Por ejemplo, el año pasado, en 2019, en el periodo de enero a octubre, murieron 7 personas en accidentes viales ciclistas. En 2020, en ese mismo periodo, murieron 16 personas. Entonces, y esto es sumado a los 695 personas que fueron lesionados en algún tipo de accidente con un coche o algún tipo o un camión y una bicicleta. Y es muy importante que entonces estemos, y creo que el gobierno entiende y está intentando hacer una respuesta, pero creo que por eso se desbordó el viernes, porque no ha habido una respuesta suficiente por parte del gobierno en cómo mejoramos la seguridad vial para personas peatones y también personas en bicicleta. Es muy importante que todos tengamos una mejor educación vial y entender que en cuanto tengas mayor poder en tu vehículo, tienes mayor responsabilidad. Y lo que también hemos visto y que entonces tú tienes que saber que primero los peatones, después las bicicletas, entonces hay una jerarquía de vialidad que es importante reconocer y que la gente tenga información sobre eso. Y más allá de eso, de que en la pandemia ha habido un aumento en la velocidad y por eso estas medidas que está tomando la ciudad, porque con ese aumento pues puede causar más accidentes. Entonces sí tienen que ir pensando en cuando hablamos de seguridad vial hay 3 componentes. Está el componente de infraestructura como ciclovías que nosotros
desde CORE, Ciudades Vivibles y Amables, y ITDP y otras organizaciones y grupos de ciclistas hemos impulsado que, por ejemplo, la ciclovía de Insurgentes sea permanente y no solamente durante la pandemia. También la aplicación de la ley hacia coches cuando no están siguiendo las reglas y esa jerarquía, y finalmente educación, y que no hemos hecho, y hay estudios que están saliendo sobre fotomultas versus fotocívicas, es un trabajo muy constante que se tiene que hacer, y creo que en esta ocasión pues la policía respondió en una forma completamente inadecuada, entendiendo que estas personas y estos ciclistas pues están actuando desde el enojo y desde una falta de respuesta. Lecona, ¿cómo lo ves tú? Problemas que se han presentado ya en varias ocasiones con los grupos del orden, con las policías de la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hacer? Sí, a ver, aquí hemos dicho y yo repito cada que hablamos de temas que tienen que ver con uso de la fuerza, seguridad y justicia, de la importancia de las garantías de no repetición, de crear antecedentes, de generar antecedentes, de hacer investigaciones loables que permitan que no sigan sucediendo las cosas. Aquí otra vez Claudia Sheinbaum nos anuncia que va a haber una investigación sobre el posible uso excesivo de la fuerza de sus elementos de seguridad, que déjame hacer un paréntesis, yo recuerdo, no sé si este es el caso, pero yo sí recuerdo que en manifestaciones en el sexenio anterior, muchos de los policías de tránsito, que eran quienes se ponían de frente como para tratar de evitar una confrontación y que no fueran granaderos directamente a manifestaciones que son tan pacíficas como las de los ciclistas originalmente, en verdad quienes estaban usando un uniforme de policía de tránsito eran policías no necesariamente adscritos a la policía de tránsito, sino que los usan para aparentar que solamente están ahí por una cuestión de vialidad, y cuando los vemos actuar de esta forma es que vemos que no son realmente agentes de tránsito. Pero entonces, ahora se anuncia que habrá una investigación, y creo que es este baile que trae el obradorismo desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, del cual ya también hemos hablado aquí, que generó realmente una política de represión muy focalizada a grupos, sobre todo de jóvenes, que llevó a la cárcel a muchas personas por incluso manifestaciones de tipo cultural. Si recuerdan ustedes el caso de los reggaetoneros en el metro en la administración de Marcelo Ebrard, tanto la administración de López Obrador como la de Marcelo Ebrard usaron sistemáticamente el famoso artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal entonces, que eran estos famosos ataques a la paz pública, y bajo esa argumentación, con un tipo penal laxo que queda abierto para cualquier interpretación, es que el Ministerio Público lograba consignar a los manifestantes en la ciudad. Es una realidad que la verdad yo no veo que haya cambiado con Claudia Sheinbaum, quien prometió el día primero de su administración que iba a desaparecer el cuerpo de granaderos, y ya son muchas cosas que hemos visto, muchas represiones acumuladas de las cuales no tenemos noticias sobre las investigaciones, sobre las sanciones, y mucho menos una medida eficaz que permita que no vuelvan a seguir sucediendo estas cosas como las que pasaron el viernes. Y del mensaje central, pues qué fuerte, ¿no? No dejan avanzar una manifestación de ciclistas a una vía de coches. Importan más los coches que los ciclistas. ¿Cómo lo ves, Lisa? Hay además ahí, dos autoridades que vale la pena destacar. Omar García Harfuch, quien ha reportado pues una baja en los índices de criminalidad en la ciudad, quien supuestamente tiene muy buenos indicadores. Y por el otro también el nuevo jefe de la policía, Javier Berain, un hombre activista LGBT también, abiertamente LGBT, que es el primer mando gay, abiertamente gay en la Ciudad de México, que también en teoría pues están ambos coordinando que no haya represión policíaca, entrenando policías, pero siguen ocurriendo este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves? Pues mira, todo se resuelve a la ausencia de protocolos y a la ausencia de capacitación. Al final del día tú puedes tener estos mensajes de reconocimiento, que una cosa sí hay que apuntar. No fue un mensaje evasivo de lo que sucedió. Si se dijo no se tolerará el abuso policial y se va a abrir la investigación, lo que queda después no es la investigación nada más, ni el mantener el cese de los elementos que participaron en la trifulca, sino justamente hacer la formación, la inversión que significa tener policías que realmente entiendan cuál es ese uso adecuado y moderado de la fuerza, dependiendo de las situaciones que se les presenten. Ahora, yo creo que este tema es mucho más complejo que solo el enfrentamiento de los ciclistas con la policía, porque digo, la policía en sí mismo es un tema que podría tomarnos todo el programa para saber qué tenemos que hacer, cuántos son, qué carencias
estrategias tienen, qué información tienen, qué instrucciones tienen, ¿no? Porque justo una de las cosas que habrá que celebrar en su momento es que no solo se cesó a personal operativo, sino que aparentemente hay 4 mandos, y esa es una de las cosas pues que normalmente nunca sucede, ¿no? El visibilizar la cadena de mando y saber quién dio la instrucción, cuál fue la instrucción y quién termina responsabilizándose de los hechos al final con las instrucciones que se dieron. Pero por el otro lado está toda la política de movilidad de la ciudad, que creo que es un tema súper interesante y donde hay cosas también que se han hecho bien y hay cosas que desde mi muy personal punto de vista se hicieron mal o pudieron haberse hecho mejor. Que es una de las cosas que sí estamos viendo que se están haciendo bien, todo el tema de la reestructuración de las calles para que no haya vueltas prohibidas y para que el flujo vehicular pueda ser visible para los ciclistas y no tengas estas intersecciones en las cuales no sabes ni de qué calle te va a salir uno, y ahí el exceso de velocidad o el no respeto, como decía Sara, a las reglas de tránsito, pues son lo que provocan justamente los atropellamientos y las muertes de las ciclistas y de las personas que van en otro tipo de vehículos que no son necesariamente los vehículos privados. ¿Qué cosas se hicieron mal? Pues estas entradas súper mal planeadas a vías rápidas, ¿no? Que eran de doble circulación, que nadie entendía nada, que generaban todavía más confusión para las personas que querían transitar por esas vías y generaban todavía más riesgo de accidentes. Otras de las cosas que se han hecho relativamente mal son el tema de los límites muy bajos de velocidad en algunas vías, en donde genuinamente es imposible llevar un tráfico vehicular a esos niveles de velocidad tan bajos, mientras que por el otro lado todavía tenemos vialidades en donde el límite de velocidad es muy alto o donde no existe justamente la infraestructura de pasos cebras, semáforos, intersecciones bien hechas, bien planeadas, etcétera, o las subidas y bajadas de todos los distribuidores viales que afearon la Ciudad de México desde hace un montón de tiempo. Sí hemos privilegiado la política cochista, sí lo hemos hecho, y hay mucho que nos falta en educación, pero creo que también hay mucho que nos falta en medidas para autorizar quién tiene una licencia de conducir en este país y cómo la puede mantener y cómo la debe mantener. Y el hecho de otra de las medidas que creo en donde se equivocaron fue cambiar las fotomultas por las famosas fotocívicas, porque pues en esta ciudad es muy difícil realmente hacer enforcement de un tequio, ¿no? de trabajo comunitario, y aunque se decía que la medida era fundamentalmente recaudatoria y no estaba teniendo buen impacto, a lo mejor se pudieron haber revisado los montos de esas multas, pero sin duda alguna eran un instrumento que le permitían a la gente moderar su comportamiento frente a la conducción de un vehículo motorizado que potencialmente, pues como bien decía Sara también, no tiene la prioridad que necesita y mata a mucha gente. En efecto, Eder, y nos queda bien poco tiempo este bloque porque como se comieron más tiempo el primer bloque, muchos de los reclamos han sido también por esa política de movilidad que ha impulsado, por cierto, un ciclista, un exactivista del ciclismo también, del transporte ciclista, que es Andrés Layuz. ¿Cómo lo ves y qué responderías a todo lo que se ha señalado? Ningún otro gobierno estatal está haciendo tanto por el transporte público y por mejorar las condiciones para las personas ciclistas. Y luego yo que cuando salgo en mi bicicleta, tengo que atravesar Tlalnepantla para llegar a la Ciudad de México, en donde es mucho más seguro. Qué bueno que el gobierno, directamente la jefa de gobierno, respondió de esa manera de inmediato ante la represión. Qué bueno, como dice Elisa, que no se quedó solamente en los policías rasos que golpearon a los activistas, pero creo que va a llegar un momento, yo creo que ya llegó el momento, en el que ya no es suficiente la respuesta post-represión. No es cierto que este gobierno de Claudia Sheinbaum esté cada vez más represor ante los activismos, pero lo que está sucediendo, el que golpeen de esta manera a ciclistas cuando estaban en una manifestación pacífica, no debiera suceder ya en un gobierno democrático y progresista como el de la jefa de gobierno, y me parece que tiene que haber más vigilancia y control sobre los operativos que van a llevar a cabo en estos casos de las manifestaciones de activismos que son además necesarias y ayudan mucho a visibilizar problemáticas. En la ciudad se visibilizan y después se reproducen en otros lugares como Ciudad de México, donde estamos años luz de lo que sucede en política pública en la ciudad.
Bueno, démosle seguimiento a este tema sin duda porque seguramente va a seguir dando de qué hablar y este viernes está ya también convocada una nueva marcha de activistas que utilizan la bicicleta como medio de transporte principalmente para exigir pues que haya justicia y que haya garantía de no repetición. Hacemos una pausa porque vamos a hablar de este tema precisamente. ¿Por qué? Porque a 10 meses de haber sido aprobada la ley de amnistía considerada una prioridad por el Senado para frenar los contagios de COVID-19 en las prisiones. ¿Cuántas personas realmente se han beneficiado de esta ley? ¿Contribuye o no a frenar los contagios? Vamos a una evaluación con los panelistas de esta noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.